Increíble que ya estamos en los últimos versículos de esta segunda carta. Al principio del estudio mencionamos cómo a veces es una carta que muchos simplemente ponen de lado, no estudian tanto, sin embargo hay tanta enseñanza en ella. Y estos últimos versículos que estamos tratando también están cargados de enseñanza. ¿Por qué? Porque dice el Señor que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos. Pablo está ya culminando su carta. Recuerden que uno de los objetivos principales que lo llevó a escribirla fue su autodefensa contra aquellos, ¿verdad?, que lo calumniaban. Y él está poniendo como defensa personal su mayor evidencia, el respaldo de su propio testimonio. Pablo era un hombre que trabajaba a conciencia limpia delante del Señor. Se dice que cuando un hombre pierde la honra, es una de las cosas más difíciles de recuperar. Escuche eso. Cuando un hombre pierde la honra, es lo más difícil de recuperar. Nada que ver con la verdad que Dios, que es quien nos ha de juzgar. Cuando pusimos nuestra fe en Él nos hizo nuevas criaturas. Dios sí perdona nuestros pecados. Dios sí los olvida. Él no nos lo echa en cara. Pero lo más irónico que hay es que el mismo hombre pecador sea el peor crítico de su prójimo. Pero es la verdad. Dios perdona. A los hombres se les es muy difícil olvidar. Y precisamente en estos versículos, Pablo tiene la necesidad de defender su testimonio, su apostolado, que estaba siendo puesto en tela de juicio. Por eso vamos a leer los versículos 6 y 7 y vamos a proceder. Espero que podamos llegar hasta el versículo 10, cosa que ya la semana que viene sería nuestro último estudio bíblico de Segunda de Corintios. Dice, Segunda de Corintios 13:6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. En el estudio anterior estuvimos viendo esas dos palabras que hay en el versículo 5, lo que es ser hallado probado y reprobado. Eso lo estuvimos estudiando. Dice el 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Fíjense, él mismo le pide a Dios que los corintios no hicieran nada malo. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Por eso a los corintios les ruega que no hagan nada malo. Y esta manera, como él se expresa, debe de considerarse. Aquí Pablo iba a ejercer su autoridad como apóstol. Pero él no iba a ejercer una autoridad sometiendo a los corintios a una sujeción, a un abuso de poder, a desearles mal, a echarles una maldición o un castigo de parte de Dios por haber obrado mal en contra de él. No es el sentir de Pablo, más bien él le ruega a Dios por ellos para que no hicieran nada malo. El temor de Pablo era que de la manera en que se estaban comportando, no solo los que calumniaron, pero los que permitieron las calumnias, el temor de Pablo era que ofendieran a Dios, no tanto a su persona, sino al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos claramente lo dice, que Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice, Él juzga
a su pueblo. Este es el tiempo en que el pueblo del Señor está siendo juzgado por el mismo Dios, el Dios vivo. Y Pablo era un apóstol genuino. Estaba sufriendo de calumnias y de parte de algunos que estaban entre los corintios. Y quiero repetir otra vez más ese versículo que hay en el Salmo 105, 15. Y esto lo digo no en defensa a mi persona, sino es al pastorado. Es lo que yo quiero que aprenda. El pastorado, claro, aquí tiene un nombre, Asael. Pero eso no es lo que yo quiero. No es defender la persona que está ocupando el pastorado, sino el oficio en sí. Quien quiera que esté aquí, es lo que estamos hablando. Dice el Salmo 105, 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea, a esos que yo envío para que lleven a cabo esta misión. No los toques, no les hagáis mal. Y esto era lo que estaba sufriendo Pablo. Y el temor de ellos, de Pablo, ya que amaba a los corintios, era que no cayera sobre ellos el juicio divino de Dios. Por eso, él procede, dice el versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Valga la redundancia, qué gran verdad encontramos aquí. Qué gran verdad. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Como único se puede ejercer el ministerio es acompañado de poder de Dios y en la verdad de Dios. Es como único se puede ejercer el ministerio y salir vencedores, porque como ministro, y cada vez que me voy a referir a ministerio, me estoy refiriendo a todo ejercicio de dones espirituales, sea de una manera o de otra, todos estamos ministrando. Y de la manera como yo voy a ser hallado fiel el día que yo esté delante de Dios, que al fin y al cabo es mi objetivo, escuchar esas hermosas palabras, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, es manteniéndonos en la verdad y siendo veraces en lo que somos y en lo que hacemos. Poder también lo tiene el enemigo es poderoso. Sabemos que su poder es limitado. Recordando la corte del faraón, cuando los magos imitaron las señales que hacía Dios por medio de Moisés, pero la imitaron hasta cierto límite. Recuerden, aquellas serpientes que ellos imitaron fue tragada por la serpiente de Moisés. Pudieron imitar hasta la primera y la segunda plaga, pero ya la tercera no. No nos debe de asombrar que hoy día falsos líderes religiosos sean revestidos de poder, pero es un poder diabólico. Que hagan señales, que hagan milagros, que hagan prodigios, pero ¿qué pasa? Que un ministro genuino, un ministro de verdad, es la combinación de muchos aspectos, porque no solamente el hacer milagros, orar y que se sanen, etcétera, sino también poder para testificar, poder para vivir una vida en santidad. Y toda esa combinación es lo que hace un ministro genuino. Porque cuando aquí habla de verdad, se refiere a la revelación que Dios ha hecho en su palabra como regla de fe y práctica. Y yo no concibo, realmente no concibo, un ministro que se pare en un púlpito a predicar o a enseñar una palabra y que no la esté practicando ni viviendo. No lo concibo, hermano. Para mí es la forma más hipócrita que usted puede pensar. Y no se asombre. Mi esposa y yo
lo vivimos allá en Miami, en una iglesia, en una de las iglesias donde nos conocimos y nos casamos, que éramos jóvenes, allí nos conocimos y nos casamos. Y por 2 años, el pastor, y predicando con tremendo poder y autoridad, el pastor estaba teniendo relaciones de adulterio con la secretaria en el mismo templo. En el mismo templo. ¿Tú sabes por qué ese pastor hablaba con aquel poder? Por la misericordia de Dios con aquellos que estaban escuchando. Pero llegó el momento que Dios le dijo, ¿sabe qué? La soga que te di, ahora la voy a empezar a recoger. Ahora la voy a empezar a recoger. Y obviamente todo salió a la luz. Ya se pueden imaginar el grave escándalo. Pero es muy triste. ¿Por qué? Porque una persona no puede ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Y su testimonio personal lo va a decir todo. Es más, tu testimonio es el que se encarga de callar las bocas de los que murmuran, de los que calumnian. Se va a encargar de callar las bocas. Ahora, la otra cara de la moneda, porque precisamente este es un tema tan difícil, pero es importante que sea enseñado a la iglesia. La otra cara de la moneda es cuando hay siervos que no son verdaderos. ¿Por qué no son verdaderos? Porque no viven la palabra, porque no andan según la verdad. Ahí lo dice el versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Por qué? Porque tienen malas intenciones, pero tarde o temprano, siempre Dios va a sacar a la luz, a delatar, a eliminar las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es su palabra, porque así Él lo dice. ¿Y por qué? Porque esta es su iglesia. Esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre preciosa. Y la que ni el mismo Hades va a prevalecer contra ella. Entonces, el Señor es el que se va a encargar de todas estas personas que, igual que estaban calumniando a Pablo, eso ha seguido sucediendo a través de los siglos. Dice Mateo 10:26, nada hay encubierto, fíjense, que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esas son palabras de nuestro Señor, Mateo 10:26. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Estos falsos hombres entre la congregación, como hablamos anteriormente en otros estudios, cizaña metida dentro del trigo, podrán engañar a hombres. Nosotros somos los más fáciles de engañar. Claro que sí. ¿Podrán estos lobos vestirse de ovejas? Esconderse hipócritamente tras máscaras, viviendo doble vida. Pero hermanos, contra Dios y su iglesia, nadie puede. Nadie puede contra la verdad. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero más que todo, me maravilla el hecho de nuestro Señor, cómo se presenta ahí en Apocalipsis 1:14. Dice, sus ojos como llama de fuego. O sea, Dios en su omnisciencia todo lo escudriña, todo. De Él nada está oculto, ni nuestras intenciones, fíjense, aunque no sean llevadas a las acciones, ni nuestras intenciones le son ocultos, ni nuestros pensamientos. Nada de eso está oculto delante del Señor. El Señor ama a su iglesia. Él la va a defender, la va a proteger de toda esta maldad, como hizo con el apóstol Pablo. Meditando en todo esto, ¿verdad? Yo pensé, bueno, esto es para ti, esto es para mí. Y me tiene que servir de ánimo, a mí, a mi persona. Como yo digo, estamos poniendo delante el oficio de pastor. Hoy día lo ocupo yo, mañana lo puede ocupar otro, pero es el oficio de pastor.
¿Por qué? ¿Por qué esto me puede servir a mí? Bueno, yo soy el que tengo que estar seguro de que yo estoy en la verdad. Yo soy el que tengo que estar seguro de estar en la verdad. Y a la vez, ustedes tienen que discernir y juzgar si la persona a quien ustedes le están confiando el beneficio, el crecimiento espiritual de su alma les está guiando en la verdad. Ustedes son responsables también, no solamente mi persona. Yo no me puse en este ministerio. Yo no me hice pastor. Fue Dios quien me llamó. Y quiero decirle que cuando Dios me llamó, no lo acepté de buenas a primeras. Le pedí señales a Dios de que Él me estaba llamando, porque yo sabía que esto era algo muy, pero muy serio. Muy serio. ¿Okay? Mi jefe es Dios. A Él es el que yo le tengo que rendir cuentas. Él es mi jefe. Y esto era algo muy serio. Yo le decía, Padre, yo no quiero hacer nada que no esté en tu voluntad. Eso era muy difícil de discernir, porque uno tenía que ver si aquello era emocional o aquello era simplemente un atractivo o era genuino el llamado y era real. Y yo le decía, yo quiero estar en el centro de tu voluntad. No quiero quedar corto, pero tampoco quiero ir más allá de lo que tú me tienes para mí. Yo estoy bien ministrando en la iglesia, en la escuela dominical, en el evangelismo, con los jóvenes, etcétera, en el coro. Yo te estoy sirviendo. Si tú me estás llamando, dame señales. El Señor me las dio, fueron muy, muy lindas. No que yo le estaba demandando señal, así por tentarlo como hablamos la vez pasada. No, es que yo necesitaba que Dios verdaderamente cerciorarme de que Él me llamaba. Precisamente con nosotros hay un testigo, porque está nuestro hermano Edward, que él nos conoció allá en la iglesia, en la primera, donde el Señor me llamó, y él pudo saber, ¿verdad?, la manera en que nosotros estamos, en las cosas que hacíamos ahí en la iglesia, y cuando él me llamó al ministerio. Entonces yo pensé, ya han pasado 11 años, hermanos, como me han resultado enemigos de gratis. De gratis, yo digo de gratis porque es que yo no les he hecho nada malo. En mi entendimiento no les he hecho nada malo y simplemente han salido de gratis. Pero yo no le tengo que temer, como dice, lo que pueda hacer el hombre. Aquí yo aplico la voz del salmista cuando él dice ahí en el Salmo 27 del 1 al 3, precioso salmo. Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso yo lo he podido experimentar en mi ministerio y lo he visto poniéndolo en práctica. Y cuento con ustedes estas ilustraciones, ¿verdad? Son ejemplos reales de la vida para que lo conozcan. Y tienen mucho que ver con el texto que estamos estudiando, porque aquí hay un ministro defendiéndose de calumnias. Esa es la esencia de lo que son estos últimos versículos. Y como lo pueden decir los hermanos aquí ministros, esto es una gran verdad, de que el enemigo siempre te trata de tirar y te trata de matar y de desanimar. ¿Por qué? Se hiere el pastor y las ovejas se disuelven. Recuerdo al principio del ministerio, llegó a la congregación un hombre muy carismático. A poco tiempo ya él estaba sirviendo entre nosotros. Una noche, un hermano, creyendo actuar prudentemente, me llamó aparte. Me llamó para informarme que tal hermano se iba de la iglesia y que intentaba llevarse a alguna familia, que hiciera algo. Así me dijo el hermano. Yo le respondí,
Hermano, gracias por preocuparse por la obra, por mi persona. Pero le quiero decir algo. Si el hermano se quiere ir, que se vaya. Y las personas que se quieran ir con él, que esperan para irse, que se vayan. ¿Qué está pasando aquí? Aquí nadie queremos obligado, ni bajo sujeción. Esto no es un sistema comunista ni nada de eso. Los que estamos aquí estamos de voluntad porque queremos estar en esta congregación y queremos servirle al Señor. Y así fue que yo le respondí. Se quedó tranquilo. En efectivo, esa persona se fue. Se llevó una familia. Al mes, la familia estaba de regreso. Y el ministerio que el hermano comenzó ya se había acabado. Eso sucedió. Eso fue una experiencia que yo también compartí. Muchos de ustedes recuerdan aquella reunión clandestina que hicieron contra mí, calumniándome de antiemigrante. Aquello fue un escándalo grandísimo allá en la iglesia. ¿Quiénes lo recuerdan? Muchos. Se reunieron clandestinamente. ¿Por qué? Porque escucharon un reporte de la televisión donde sacaron de contexto las palabras que ellos me habían preguntado y resultó en un gran escándalo y personas yéndose de la iglesia, etc. Mire, hermanos, son 11 años. He recibido ataques personales, de grupos, envíos de anónimos. Que quiero decirle, los anónimos es la forma más cobarde de expresarse. Es la forma más cobarde. Comentarios. Todos el Señor se encarga de que lleguen a mis oídos. Yo no sé cómo. Pero ha pasado. Los he sufrido. Y ¿sabes qué? No me inmuto. ¿Por qué? Porque yo sé que esta iglesia es del Señor. No es mía. Es del Señor. Fue su voluntad llamarme y ponerme aquí. Y el día que sea su voluntad lo contrario, pues que así sea. Pero es lo que yo les digo, la conciencia con la que uno tiene que ministrar y los pies puestos donde verdaderamente tienen que estar. En uno no puede estar firme, pero sí en el Señor. Y es lo que nos da toda la confianza. Es más, para entender más esto que estamos tratando de decir, podemos ir a Hechos, el capítulo 5, y ver ahí un ejemplo que tenemos de un ataque que sufrieron los Pedro y los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 39. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían, querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo.
pereció también él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, aquí hay un tremendo mensaje, no solo para el pastor, cualquiera que sea, que pueda sentirse firme y confiado si está seguro que ha sido llamado, si está seguro que está en la verdad, que está practicando la palabra, que la está viviendo, porque eso es lo que te va a dar a ti la autoridad para poder hablarla y predicarla. Si tú estás seguro, date quieto, date tranquilo, que cualquier cosa que se pueda levantar contra esa persona, el Señor hace así y la elimina. Si es que la obra es de Dios. Ese es un mensaje para un pastor, pero para el feligrés también hay mensaje aquí. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ustedes tienen la responsabilidad, repito, de cerciorarse que la persona que les está enseñando, guiando, repito, a la que ustedes les están confiando el desarrollo espiritual de sus almas, sea un ministro genuino, sea un ministro verdadero. Esa es su responsabilidad. Si es un ministro verdadero, no calumnien a su pastor. No estoy diciendo mi persona, el oficio, cualquiera que esté en estos zapatos, cualquiera que en esta posición. Es la enseñanza que se está transmitiendo a través de este estudio y que Dios quiere que nosotros aprendamos. No calumnien a su pastor, no hablen mal de él. Hoy estoy yo, mañana puede ser otro, pero el principio es el mismo. Tampoco permitan que nadie les venga a hablar mal de su pastor. No lo permitan. Hay algo que decir, ¿saben por qué? Porque el pastor no es perfecto. Claro que va a tener errores y malezas de cualquier índole, no es perfecto, pero no permitan que les vengan y le hablen mal de su pastor. O sea que tienen que estar persuadidos que están en una iglesia, que están siguiendo a Cristo, que no es a un ministro a ciegas. Su fidelidad es a Cristo, no es a un pastor. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Por qué? Porque sin el poder de Dios, ninguno podrá ministrar. Y hermanos, cualquiera que quiera llamarse ministro, si no tiene un testimonio fiel, tarde o temprano será reprobado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tarde o temprano va a ser reprobado, de alguna manera. Va a ser reprobado. Y esto puede aplicarse a todos en el ejercicio de nuestros dones. Como Dios nos ha repartido dones. Recuerde, el pastor es un don que Dios le da a la iglesia. Entre otros, evangelistas, maestros, apóstoles, administradores, líderes, etc. En la iglesia, Dios ha repartido muchos dones. Y este principio es para todos por igual. Cuando usted no está en la verdad, cuando usted no es fiel, no mantiene un buen testimonio delante del Señor, usted podrá hacer y deshacer, decir y no decir. Tarde o temprano, el Señor lo quita. Lo va a quitar. Es algo que tristemente también a través de los 11 años que he ministrado he visto pasar. Personas que tienen la dicha, el privilegio de servir al Señor y por ser infieles, hace así, el Señor se le quita el don y se lo da a otra persona y otra persona ejerce ese don. Aquí hay palabras edificantes, los versículos 9 y 10, pero yo espero que hayan podido entender lo que Pablo está tratando de decirle aquí a los corintios cuando él les dice que ora por ello para que no hagan nada malo.
Y dentro del contexto de toda la carta, lo malo era no solo los que se habían levantado ahí a calumniar el apostolado de Pablo, sino los que lo estaban permitiendo, aquellos que prestaban los oídos a estas personas. Y Pablo les ruega, traten de no hacer mal. Quiero llegar y no tener que proceder a disciplinarles, que era la manera de proceder, como dicen los versículos 9 y 10. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Noten el amor en las palabras de Pablo, que a pesar de que sabía que estaban obrando mal en contra de él, cómo él oraba con aquella paciencia, porque sabía que todo aquello que estaba resultando era producto, número uno, de la cizaña de los falsos, pero también de la inmadurez espiritual de los genuinos. Porque hay veces también que en los genuinos hijos de Dios hay mucha inmadurez. Y se prestan para todas estas cosas y no se están dando cuenta que es contra Dios que obramos mal. Dice, por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Miren cómo Pablo habla aquí de que si él tenía que poner las cosas en orden, lo iba a hacer, iba a ejercer una autoridad, pero persiguiendo un objetivo, edificar, no destruir. Y eso es lo que persigue todo acto disciplinario. Es restablecer a la persona, no destruirla. No ponerle el pie y acabarle de echar tierra. Eso no es el sentir de una disciplina. Es más bien llamar la atención y que la persona pueda corregir su malo andar. O sea, no es en ningún momento un abuso de autoridad. En otras ocasiones les he mencionado acerca de cómo se malinterpreta la autoridad de los obispos, ancianos, presbíteros, como quiera llamarles. Pero, ejemplo, está la colonia de los Hararites en Montana, aquí en Estados Unidos. Ellos tienen una tendencia anabautista ascética. O sea, viven en colonia, todo lo hacen en común. Ellos no tienen prácticamente casi ningún contacto con el mundo de afuera y ellos viven así, de esa manera. Es una secta religiosa extremista, prácticamente. Obliga a la comunidad de creyentes a estar sujetos a los ancianos que le dictan leyes prácticamente para todo aspecto de la vida. Las mujeres tienen que usar el pelo de la misma manera, la vestimenta de la misma manera, etcétera, etcétera. Para todo tienen leyes y someten a las personas a ser aprobados o reprobados, castigados si infringen alguna de sus tradiciones. Ejemplo, para casarse tienen que ser bautizados, pero con una persona de la misma religión de ellos. Porque entre ellos hay diferentes comunidades alrededor de todo el mundo, varias comunidades. Si no se casan con una persona dentro de esa comunidad, son expulsados de la colonia. Es más, para bautizarse no pueden cometer ninguna falta, porque si no, son reprobados. Esto es abuso de autoridad eclesiástica. No es a lo que se está refiriendo aquí Pablo, cuando él dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, no quiero usar severidad. No es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Por qué? Porque los ministros no pueden adueñarse del rebaño, convertirse en dictadores, como dice 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Pero tienen autoridad para poner las cosas en orden y por lo menos llamar la atención. Antes de ir, porque él estaba por ir por tercera vez, él les envía esta carta
Una carta muy clara, una carta que les está dejando saber exactamente lo que Él espera de ellos y que puedan resolver este problema de estarlo calumniando a Él, siendo Él un siervo y un ministro de Dios. Bueno, hermanos, la semana que viene ya culminamos con el estudio de 2 de Corintios. Estoy agradecido al Señor porque yo sé que muchos de ustedes prácticamente estuvieron presentes para todos los estudios. Así que ha sido una carta larga, pero tenemos 66 libros en la Biblia. Mi oración delante del Señor es que se puedan enseñar de esta manera esos 66 libros, tanto en la escuela dominical, que ahora se está estudiando Zacarías y otros Judas y otros libros, pero también en los martes tomar un libro de la Biblia y llegar a estudiarlos todos, si es que el Señor no viene antes. Ojalá que Él venga ya y que no nos dé tiempo a estudiar todos estos libros, pero después de 2 de Corintios vamos a comenzar Efesios. Efesios es una carta muy doctrinal y yo sé que le va a hacer de muy bien a la iglesia. Que el Señor les bendiga, ¿no?